Justo Cuño. Roger, una muy breve introducción de parte mía para hacer énfasis en que el doctor Cuño, a más de ser muy joven, de lo más joven que hemos podido captar y cooptar en nuestra academia, es un colombianista integral. Tiene algunas distracciones, pero son muy poquitas. El resto de su muy copiosa investigación, él no ha dejado de estudiar, de investigar en los últimos 25 años. Es una cosa extraordinaria la secuencia de libros, contribuciones a libros y otro tipo de investigación que nos llena no solamente de satisfacción, sino de orgullo de que alguien como el doctor Cuño haya querido pues dedicarse con tanto empeño a la historia colombiana. De acuerdo, presidente. Voy entonces a presentar con más detalle la trayectoria académica. Justo Cuño Bonito es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Alcalá de Henares, doctor en Historia de América por la Universidad Pablo de Olavide con tesis sobresaliente cum laude por unanimidad. Se desempeñó como gerente de la Fundación Pablo de Olavide entre 2001 y 2004. Actualmente es director del Colegio de América, Centro de Estudios Avanzados para América Latina y el Caribe de la Universidad Pablo de Olavide. Es coordinador del Máster en Historia de América Latina en esta misma universidad y miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos. Es evaluador de proyectos nacionales e internacionales de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y del Ministerio de la Universidades de España. Actualmente es profesor de Historia de América y director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide. Ha sido profesor visitante en la Universidad Nova de Lisboa, la Universidad de Costa Rica, la Universidad San Carlos de Guatemala, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de Azuay, la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad de Cartagena. Vale destacar además el hecho de que el doctor Cuño Bonito ha dirigido en la Universidad Pablo de Olavide un buen número de tesis que amplían el espectro de investigaciones sobre estos territorios americanos. Ha hecho además parte de varios comités científicos como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de CLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la UNESCO, el Comité Académico Internacional de RUDE Colombia y el Grupo de Investigación, Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana. Ha sido integrante de los comités editoriales de la revista Historia y Memoria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la revista Historia y Sociedad de la Universidad Nacional de Medellín, la revista Fronteras de la Historia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la revista de Estudios Históricos Regionales de la Universidad Tecnológica de Pereira y la revista de Historia de la Educación Latinoamericana. Cuenta con una amplia producción académica, dentro de la cual cabe destacar la publicación de su tesis doctoral, El retorno del rey, el intento de reconstrucción del régimen colonial en Cartagena de Indias, 1815-1821. Además es el autor de una cantidad de artículos sobre el comercio transatlántico, la historia de la educación, el constitucionalismo americano y en especial el proceso revolucionario hispanoamericano. Finalmente mencionamos su reciente aporte a las publicaciones de la Academia Colombiana de Historia con su artículo titulado La batalla de Boyacá desde la mirada realista, antecedentes, génesis y consecuencias 1810-1820, trabajo que fue incluido en el libro Nuevas Miradas de la Campaña Libertadora de 1819, publicada el año pasado. Esta es la trayectoria del doctor Justo Bonito. A continuación, toma el juramento. Doctor Justo Cuño Bonito, jura usted por nuestra patria común y la academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo
de académico correspondiente extranjero para el cual ha sido elegido. Sí, juro. Si así lo hicierais, que la patria y la academia lo premien, y si no, ellas os lo demanden. Siguiente punto, disertación del recipiendario sobre el tema vindicación de gentes del común poco comunes que construyeron la patria colombiana durante el régimen del terror de Pablo Morillo 1815-1821. Tiene la palabra el doctor Justo Cuño Bonito. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al secretario Roger Pita. Bueno, iniciaré, obviamente, es deuda con agradecimientos. Agradecimientos, pues, por el gran honor que me hacen permitiéndome ingresar en una institución de tanta importancia, de tanta relevancia y de tanta necesidad en los tiempos que corren. Y además tan dignamente representada, pues, por su equipo directivo, con su presidente al frente, el doctor Rodolfo Segovia, y su secretario Roger Pita, e integrado por tan insignes académicos. Permítanme destacar una serie de maestros que, además de serlo, uno considera particularmente amigos, que le han acompañado en estos, como bien decía el presidente, más de 20 años vividos y trabajados por y para la historia de Colombia. Y particularmente me gustaría recordar a maestros como Javier Guerrero, Willy Caballero, queridísimo amigo y compañero, Alfonso Múnera, Luis Horacio López, Fernando Mayorga, mi maestro Juan Marchena y mi maestra Diana Soto. Un recuerdo muy especial para todos ellos. Bueno, y sin más, comenzaré la disertación. Seguramente todas y todos ustedes se han dado cuenta que solo excepcionalmente la historia surge como una especie de jirón de luz que aparece entre las tinieblas que conforman la memoria común. En cierto modo, los historiadores somos más testigos de esas tinieblas que de las luces, porque pese a la idea de progreso que alumbra, o creemos que alumbra nuestras sociedades, los seres humanos somos todavía hoy lobos para los hombres. Sin embargo, ahí continuamos los historiadores, pacientes trabajadores de los repositorios del polvo y de las polillas, anticuarios, pero en contacto con la vida, apasionados con esa facultad dominante que Marc Bloch decía que era captar lo vivo, comprender el presente a través del pasado. Para quienes pensamos que indudablemente la historia es una disciplina científica, el método científico es y sigue siendo nuestra guía en la investigación histórica. Y la historia, una, sin más, social, integradora, necesaria, concreta, un asunto de todos los tiempos y un arma cargada de futuro. Una disciplina científica en la que no sobra nadie, porque entre los distintos actores históricos, entre los distintos grupos sociales, no existe sino complementariedad. Los héroes, los próceres, solo adquieren existencia a partir de su némesis, de esos seres imperfectos que son las gentes del común, que a menudo han sido arbitraria o ideológicamente apartadas de la construcción histórica. ¿Quién no se reiría, afirmaba el propio Marc Bloch, si un químico apartara a un lado un gas malo como el cloro y a otro un gas bueno como el oxígeno? ¿Queremos ser científicos o queremos ser ideólogos, doctrinarios fantasiosos encargados de construir relatos de ficción? Quizá debamos distinguir entre ideología e historia. El historiador no puede inventar los hechos que estudia, afirmaba Hobsbawm, pero tampoco, debemos reconocer nosotros, puede trocear la realidad histórica, dividirla y fragmentarla para acomodarla a la medida de sus intereses o ideología. A menudo los historiadores hemos subdividido la historia y, yendo más allá de las generalizaciones, ese objeto precioso que es el resultado de nuestras propias interpretaciones, hemos roto las conexiones que inextricablemente unen a los diferentes individuos y grupos humanos
y que permiten que los hechos históricos adquieran sentido dentro de un todo interrelacional. No hay una historia de la élite, ni hay una historia de los sectores populares, ni siquiera una historia de las mujeres. Hay una historia con mayúsculas, donde las élites, las mujeres y los sectores populares están e interactúan, y donde los hechos de cada uno condicionan, explican y justifican los hechos de los demás. Sin embargo, una parte apreciable de la historiografía se ha construido fragmentariamente, seleccionando de manera aislada actores y épocas. Ideológicamente se despreciaron dos tiempos históricos, a uno denominándolo peyorativamente patria boba y a otro régimen del terror. En general, a la mal llamada patria boba, que no fue ni patria ni boba, una parte importante de la historiografía la consideró teleológicamente, eso sí, como la crónica de una muerte anunciada, un periodo de vergonzoso desgobierno, de oprobioso comportamiento, de querellas generales y rencillas particulares que había que ocultar, ya que éstas eran responsables directamente de un reprochable desgobierno que había facilitado la reconquista de Pablo Morillo. Dos periodos que eran como el metano o el gas radón, gases malos que no debían ser estudiados, salvo, eso sí, para resaltar las cualidades heroicas de élites que aparecían descontextualizadas, arrancadas groseramente de sus contradicciones históricas y presentadas de una manera plana y uniforme. La historia escrita antiespañola en América y proespañola en España, afirmó el gran historiador cubano Manuel Moreno Fraginals, no expresan dos posiciones historiográficas, sino una sola posición creadora de mitos por parte de ambas clases dominantes. Mitos que en los manuales escolares españoles aparecen aún hoy como producto de esa tergiversada y manipulada historia. Todavía en el año 2021 se estudia América, si el tiempo y la necesidad de cumplir con el programa lo permiten, dividiendo el tiempo histórico americano entre los héroes de la conquista y los pérfidos desagradecidos que quisieron ser independientes. Un absurdo maniqueísmo que oculta la tragedia de un conflicto civil, el de la Guerra de la Independencia, que desmembró sociedades que habían permanecido juntas desde hacía más de 300 años y que la inquina, el revanchismo y el consecuente olvido manipularon para inventar una historia de desencuentros. El sobrino del almirante, Pascual Enrile, Rafael Sevilla, tal y como afirmé hace poco tiempo, no muestra en sus memorias de un oficial del ejército español el choque de dos mundos, sino una sola realidad tormentosa y desgarrada. No muestra América contra España, sino a españoles americanos contra españoles peninsulares, y por tanto lo que muestra es el relato más cruento de una guerra civil y las terribles consecuencias del conflicto. Señor Brigadier, exponía un rico venerable anciano de Guayana ante la inminente entrega de la sitiada plaza. De 6 hijos varones casados que tenían, muerto 2, uno de hambre y otro de bala. Los otros 4 están con el fusil en la mano desde el principio del sitio, americanos defendiendo los derechos del rey. Tengo 4 hijas, 2 casadas y 2 solteras, cogiendo hierbas por las calles para poder mantenerse. Ellas, que se criaron en el regalo y en la opulencia, ¿consentiría usted abandonar así como propone el Señor a estas familias beneméritas que todo lo han sacrificado a la gran nación bajo cuya bandera nacimos y queremos morir? ¿Se premiará de este modo la lealtad de la invicta Guayana que sin guarnición europea, deshecho su ejército en San Félix, ha resistido tanto tiempo a las mejores tropas insurgentes de Costa Firme mandadas en persona por Bolívar? Familias deshechas en general en ambos bandos, por un conflicto que no solo separó 2 hemisferios, sino que además rompió familias y generaciones. Pero pese a todo, la patria se construyó empleando la sangre y el esfuerzo común. No se forjó desde la elucubración. La patria no es una comunidad imaginada, sino un proyecto común, peleado, combatido y forjado por todas y todos, tanto desde las armas como desde las ideas y desde sus contradicciones. Afortunadamente, en los últimos años hemos asistido a la llegada de una renovada visión histórica, pero incluso hoy a menudo se han mantenido vivos e intactos los argumentos que en el siglo XIX
asentaron las bases de la historiografía colombiana a través de los escritos de José Manuel Restrepo, Joaquín Posada y José Antonio Plaza, y que repitieron y reafirmaron posteriormente Quijano Otero, Gerardo Arrubla o Jesús María Henao. Desde sus miradas se debían fundar todos los escritos históricos a partir de varias premisas. 1. La independencia colombiana fue el resultado de la lucha entre criollos españoles. 2. Los personajes históricos autores de dicho proceso fueron exclusivamente dirigentes políticos y militares. Sus virtudes, afirmó Restrepo, son causa de los éxitos de la nueva nación, así como sus vicios conducen a los males que la aquejan. 3. Las causas del proceso de independencia fueron el interés de los criollos por romper el monopolio comercial español, la discriminación política ejercida por los peninsulares contra los criollos, la mala administración de justicia y las restricciones a la educación y a la ilustración. Hitos fundacionales, repetidos y reiterados, incluso a partir del siglo XX, con esa renovación historiográfica que supuso la llegada del nuevo siglo. Aún todavía se siguió presentando, según indicó Germán Colmenares, un pasado terso, despojado de los problemas implícitos de las obras seminales, que aparecía truncado y presentado en la forma de un texto homogéneo, en el que no se revelaban las condiciones de su producción. Como los textos legales, este podía interpretarse o adaptarse a las nuevas necesidades políticas, partidistas, pedagógicas, pero no podía cambiarse. Y el caso es que los hitos fundacionales de Restrepo, Posada o Plaza no eran falsos, no aludían a sucesos inexistentes o a interpretaciones torticeras, eran todo veraces, demostrables, pero estudiosamente incompletos. Eran medias verdades erigidas con el fin de construir una historia que a medida de estos hitos fundacionales quedaría truncada, incompleta, fragmentaria. Y lo cierto es que era siempre peor fundar una historia sobre medias certezas porque las mentiras eran fácilmente rebatibles, pero las medias verdades se apoyaban en su base de certidumbre. El nuevo análisis histórico para el periodo 1810-1815 se hace al amparo de una nueva interpretación del proceso histórico, de nuevas conceptualizaciones historiográficas y de nuevas fuentes primarias. Se trata de una serie de preceptos fundamentales. 1. Que la independencia colombiana fue el resultado de la lucha entre patriotas, entre realistas y entre patriotas y realistas. Que la nueva nación se forja en un proceso histórico de enfrentamiento en el que participan todos los sectores de la población y donde las mujeres y los sectores populares también asumieron el protagonismo en la defensa de las propuestas políticas con respecto a la independencia absoluta de España. Que la independencia fue un proceso histórico estructural, vinculado a la ruptura del pacto entre la corona y sus súbditos americanos y al reforzamiento progresivo y consecuente de la otredad del español americano opuesta a la del español peninsular dentro del contexto de una guerra civil de independencia. Que el proceso está jalonado por una serie de coyunturas que refuerzan el sentido de esa otredad y que contribuyeron al aumento del poder del rey y a la eliminación de la heterogeneidad jurisdiccional entre las distintas partes de la monarquía, y que las coyunturas están al tiempo dinamizadas por acontecimientos, revueltas, guerras, internos y externos, cuyo ámbito temporal comprende todo el siglo XVIII y son coincidentes con la implantación de las reformas borbónicas en territorio americano. En general, sin embargo, el conflicto ha sido definido por los acontecimientos y no por las coyunturas ni por los procesos estructurales, generando explicaciones incompletas, repentistas, anecdóticas y alejadas de definiciones profundas que solo se encuentran en el estudio de los procesos de larga duración. Que los sectores populares tuvieron un protagonismo fundamental como apoyo de las élites en su toma del poder político y que coadyuvaron a que éstas, quienes en principio solo pretendieron la autonomía respecto del poder peninsular, proclamasen la independencia absoluta. Estos sectores fueron dirigidos por individuos estratégicos, con dotes de mando y capacidad de movilizar en uno u otro sentido a una parte del común. Constituyeron una élite
poco común dentro de los sectores populares. Actuaron como auténticos catalizadores de los movimientos sociales cuando se pretendió que estos englobaran a toda la población, conformando movimientos dirigidos conscientemente según la lógica de lo que Antonio Gramsci definió como ciencia popular. Es por ello que fragmentar y ocultar la participación de los diferentes grupos en los acontecimientos históricos es fragmentar y ocultar una honesta interpretación de la historia colombiana. Que los sucesos históricos tienen origen, justificación, explicación y adquieren sentido en sus contextos. En Popayán, en Pasto, en Mariquita, en Mérida, en Santa Fe, en Quito, en Lima, en Chiloé, en Maracaibo. Ni en París, ni en Liverpool, ni en Madrid, ni en Cádiz, ni en Nueva York. Hay que definir los sucesos históricos americanos por sus contextos americanos, aunque los contextos internacionales indudablemente nos ayuden también a explicar diferentes coyunturas. Existe una necesidad urgente de retomar el pensamiento de Antonio García Nosa, quien en los años 80 adoptó como perspectiva para abordar los problemas históricos de la sociedad latinoamericana de la época una idea tan lógica como novedosa. América, dijo, solo puede abocar su conocimiento científico de los fenómenos de su historia o de su naturaleza cuando posea efectivamente una doble independencia, la de la economía y la del pensamiento. En el proceso de toma del poder político por parte de las élites, éstas se dispusieron a fundar un Estado nacional en el que residiría la soberanía, tratando de reemplazar el imaginario colonial y trasladando el sentido de lealtad desde la persona del rey hacia la república. Pero las tensiones y amenazas que se dirigieron las élites regionales durante estos años fueron más el origen de odios y rencores futuros que la consecuencia de construir proyectos políticos distintos. Así como no existió una solidaridad entre miembros de las mismas clases sociales de diferentes ámbitos regionales, no pudo existir y no existió un proyecto nacional, porque en realidad no se tuvo hasta bien entrado el siglo XX una idea clara de nación que salvara los intereses particulares de cada una de ellas. Aún hoy la nación, que es un proyecto siempre inconcluso, se sigue arduamente construyendo y transformando. Sin embargo, y salvo escasas excepciones, el sistema político no asignó derechos ni representación política a los desposeídos, ni a los no propietarios, ni a los analfabetos, ni a los sirvientes, ni a los esclavos, ni a las mujeres, ni a los pobres en general. De todo el arsenal ideológico recibido y sistematizado, se elaboró un sistema representativo pero censitario que eliminase el riesgo previsible de que en una democracia universal el poder pudiera recaer en manos de quienes pudieran perderlo y entregarlo a quienes había sido tan costoso arrancarlo. De este modo, y en sus discursos para justificar un cuerpo de nación restringido, se podían utilizar incluso los mismos argumentos en contra del pueblo llano de los que algunas élites habían abominado por haber sido objeto desde el despotismo colonial. Ese recurso a no permitir el autogobierno porque la población vivía aún en un estado infantil que era preciso tutelar, fue tan común en los tiempos coloniales como en los tiempos republicanos. Sin embargo, toda la población de cualquier origen era necesaria, imprescindibles para consolidar un nuevo proyecto de nación. Es el sentido del Manifiesto de los Pueblos de Colombia de Antonio Zea en 1820 y su llamada general a que haya un movimiento, decía, simultáneo y general, a que contribuya cada uno cuanto más pueda a la patria. Levántese la población en masa y precipítese sobre el enemigo como un torrente impetuoso que todo lo derroca y todo lo arrastra. Y también es el sentido de que Nariño, como presidente del Estado e investido de facultades extraordinarias, abandonara la Constitución de abril de 1811 y la sustituyera por la nueva Constitución expedida el 17 de abril de 1812. Una nueva Constitución que, tras rechazar la envoltura monárquica, optó por una forma absolutamente republicana donde a menudo la Constitución de Tunja recién expedida impuso su lenguaje y sus formas. En el título de los derechos del hombre y sus deberes se indicaría artículo 4 que, y cito, el pueblo es la universalidad de los ciudadanos y ninguna parcialidad de gentes puede arrogarse el nombre de pueblo.
En el artículo 10 se indicaría que, cito, la soberanía residiendo en la universalidad de los ciudadanos es una, indivisible e inajenable. Y en el 24 que, cito, los indios gozan de todos los derechos de ciudadanos y tienen voz y voto en todas las elecciones, como los demás de esta república. Sin embargo, se establecería una dura limitación general para el goce efectivo de los derechos políticos. En el título Deberes del ciudadano, artículo 30, se señalaría, cito, que todo ciudadano desde la edad de 15 años hasta la de 45, para gozar los derechos de tal, deberá inscribirse en la lista militar de la nación. En este sentido, en el título octavo de la Fuerza Armada, se indicaría, artículo 2, cito, que todo ciudadano es soldado nato de la patria, mientras que sea capaz de llevar las armas, sin distinción de clase, edad o condición, y nadie puede eximirse del servicio militar en las graves urgencias del Estado cuando peligra la patria. Fin de la cita. Frente a esta universalidad para formar parte del ejército, la participación política, al final, en definitiva, fue mucho más restrictiva. Las razones para restringir la participación política las darían, entre otros, el propio Simón Bolívar en su Carta de Jamaica, cuando indicó que, cito, los acontecimientos de la tierra firme nos han probado que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbre y luces actuales, afirmando que Venezuela ha sido el más claro ejemplo de la ineficacia de la forma democrática y federal para nuestros nacientes estados. O el mismo Bolívar en el discurso de Angostura, 1819, cuando expuso que, cito, la libertad, dice Rousseau, es un alimento suculento pero de difícil digestión. Nuestros débiles conciudadanos tendrán que robustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Debemos confesarlo. Los más de los hombres desconocen sus verdaderos intereses y constantemente procuran asaltarlos en las manos de sus depositarios. El individuo pugna contra la masa y la masa contra la autoridad. Fin de la cita. Pero además, en la construcción del Estado republicano se manejó un doble discurso. El recurso a los antepasados indígenas convertidos en legítimos poseedores de la tierra americana para reafirmar así la independencia americana con respecto a Europa. El proceso de apropiación por parte de las élites del universo indígena les sirvió para presentarse como herederos directos y salvaguarda de las tradiciones de un territorio que ocuparían los nuevos estados. Un anónimo oficial inglés autobiografió su participación en el conflicto de independencia y describió al general Francisco de Paula Santander una noche en que iba a dar un gran baile con motivo de la unión entre Venezuela y la Nueva Granada. Y cito, apareció un carro triunfal, tirado por un joven encadenado con manto real y corona de oro, que quería representar a Fernando VII. En el carro, un joven indio, con una diadema de cartón pintada con los más brillantes colores y adornadas con plumas, un manto escarlata y el cetro de los incas. Iba escoltado por una tropa de compatriotas armados de arcos y flechas, y que cantaban algunos versos de una canción nacional que aludía a Montezuma y al descubrimiento de la América del Sur. Santander invitó al indio y a sus acompañantes a entrar en el salón, donde bailaron la danza india de Marri Marri. Fin de la cita. Mestizos e indígenas que, recordemos, entregaron la primera sangre que se derramó en la guerra de la independencia de la Nueva Granada, en una campaña, según indicó José Manuel Restrepo, del todo cómica. Se llamaban soldados, dijo, unos pobres indios que jamás habían visto guerra y que no sabían por qué peleaban. Es necesario recordar que una de las causas del conflicto de independencia y del consecuente enfrentamiento entre españoles, americanos y peninsulares que más se ha remarcado ha sido la falta de correspondencia entre el poder económico de las élites criollas y su falta de poder político. ¿Pero qué poder político debería haber correspondido al poder económico de los indígenas? Un tributo indígena que en términos generales se ha calculado en un 40% de todas las rentas coloniales y con el cual se costeó una parte muy importante del esfuerzo bélico de la Guerra de la Independencia y que continuó siendo un rubro fundamental en los ingresos de las nuevas repúblicas hasta bien entrado el siglo XIX. Y todo ello para que una parte de la población, ya consolidada en el poder, se redefiniera racialmente, vinculándose ahora a lo español
y distanciándose ahora del hasta hacía poco alabado, esplendoroso pasado indígena. No somos indios, afirmó José Manuel Grot. Somos hijos de españoles y por ello tenemos sociedades de que hemos podido haber la república. Por ello tenemos ciudades con gente culta donde hace 300 años no había sino selvas habitadas por bárbaros. Arrepechen, acá pendejos, ya es tiempo, arrepechen. Por delante de su puerta pasaron corriendo algunos indios y estos llegaron a la puerta de la casa de María Concepción Sánchez, situada en el pueblo de Tolú Viejo, y la abrieron a golpes diciendo en voz alta que buscaban a Tacón, el alcalde. Al tiempo, la iglesia se puso a tocar para sacar al Santísimo Sacramento y aplacar así aquel lance. Pero uno de los que iban en el grupo protestó. ¿Qué campana ni qué carajo? Que vayan a rezar las mujeres, que nosotros vamos a buscar a Tacón. Y encontraron a Tacón en la casa en que lo buscaban, la de Concepción Sánchez, escondido donde se escuchó un «aquí está, esta puñeta, acá muchachos», y a continuación varias voces que decían «dale en esa mano con que castiga a los indios», otras «mátalo» y otras «ya está muerto». A finales de 1818, los naturales de Tolú Viejo, indios en su mayoría, se levantaron en contra de los realistas, hartos, ahitos de las nuevas imposiciones de los españoles de Morillo y hastiados de una guerra infinita que amenazaba con no terminar nunca y en la que ellos estaban siempre en medio de todas partes. Sí, fueron los que habían puesto la primera sangre por la construcción de los nuevos estados, pero ni fue la única, ni dejaron de seguir derramando la de sus enemigos en ese proceso inconcluso de construir una patria en la que parecían estorbar. Merece la pena recordarlos y reivindicar su papel en la construcción de la nación. También las mujeres desaparecieron de las grandes historias, pese al relevante papel que tuvieron en los ejércitos patriotas y realistas. Se han relegado sus servicios y protagonismo a ser soldaderas, viejitas voluntarias de los gloriosos ejércitos a los que ayudaban en la preparación de los alimentos, limpieza y arreglo de las ropas de campaña. Pero se han olvidado que pelearon contra los realistas como mujeres soldados. La documentación menciona a varias mujeres vestidas de hombre que peleaban al lado de los soldados muertas en acto de servicio, como amigas o parientes o cómplices, intercediendo para salvar la vida de sus familiares y sufriendo encarcelamientos y siendo fusiladas por sus nexos con los patriotas, o protagonistas de empréstitos, donativos y donaciones forzosas en los actos jurídicos promovidos por los tribunales y junta de secuestros instituidos por el ejército expedicionario. Juana Béjar, primera mujer sargento mayor de la caballería del Ejército Libertador, otras informantes y combatientes entre las tropas libertadoras como Carmen Gras, Inés Munévar, Manuela Tinoco, entre otras muchas. La mujer colombiana como artífice de la patria surge ahora en las nuevas investigaciones, adquiriendo una predominancia que no había tenido. En varios documentos inéditos, la autodenominada colombiana arengaba en Cartagena a las mujeres a levantarse en contra de los realistas. Y cito: «Sí, ilustres cartageneras, sexo adorable y hasta ahora poco considerado por vuestros extravíos. Oíd la voz de una compañera. Ya es tiempo de que volviendo en vosotras paguéis a la patria con usura los auxilios con que hasta ahora la habéis escaseado. Podamos nosotras decir, la patria nos debe también una parte de sus triunfos. Que la educación de vuestros hijos sea toda para la patria, que vuestros esposos y vuestros amantes conozcan que solo os agradan cuando sirven a esta patria amada, y vosotras calculáis su mérito por el número de sus patrióticas acciones. ¿Y qué no os deberá entonces la América? ¿Qué nueva revolución no haréis en el espíritu de todo americano? Pueda yo tener este consuelo, pueda yo ver en las listas de las Angulos, de las Vegas, González, Alcántara, Sayos, Navarros, Torices, Narváez y demás patriotas a todas las de mi sexo, y que, aniquilado, si es posible, el odioso nombre de argolleras, lesbianas, con que ahora se nos insulta, le reemplace el de colombianas, título que equivale ya al de patriotas o cartageneras.
La colombiana formó parte de un grupo de mujeres que se opusieron hasta el final al intento de Morillo por reconquistar la plaza de Cartagena. La documentación también nos habla de la existencia de Juana Peña, de 30 años, soltera y vecina del pueblo, que declaró que la mujer del insurgente Dimas era muy opuesta a los españoles, pues había dicho que, y cito, mejores son los de Bolívar, pues los españoles eran unos ladrones, y que en llegando estos a su puerta a pedir agua, les daría Solimán, que cuando se enterró un oficial dijo que así deberían estar todos y que así hubieran hundido los barcos que los trajeron. Todavía en 1819, un informante anónimo indicó a las autoridades realistas que existía una oficina en Cartagena en donde se reunían todos a confabular e inventar las especies que eran difundidas. Esa oficina la hay, señor excelentísimo, y está en la casa de doña Vicenta Narváez, viuda del traidor Germán Piñeres, en la que vive el doctor José María del Castillo Rada, y a la que concurren todos los insurgentes desterrados de esa capital, que por una torcida inteligencia del Real Indulto gozan de libertad. Un club de tinieblas, donde el informante señalaba que se reunían algunos hijos del país y algunas mujercillas que sirven de órgano de comunicación de sus roncas voces. Mujercillas que habían tenido una voz activa en la rebelión de la plaza y que por su vida licenciosa, según los españoles, debían ser desterradas de América. Las mujeres no solo ofrecieron sus vidas, sino también sus cuerpos, porque la violación quedó convertida no solo en un arma de guerra, sino además en un recurso por parte de ambos bandos para agasajar el asesino esfuerzo de los ejércitos. Recordemos y reivindiquemos el papel de las mujeres en la construcción de la patria. El Estado soberano étnicamente homogéneo fue una invención histórica e historiográfica del siglo XIX. Los ejércitos americanos de la independencia no eran homogéneos y tampoco fueron homogéneos los estados. Los ejércitos fueron un universo de campesinos indígenas, mujeres, nobles titulados y sin titular, mestizos, mulatos y negros arrastrados a la guerra por sus patrones, fuesen de un bando o de otro y reclutados por el cabildo y los gremios de comerciantes entre las clases más populares. El pacto de integración en los ejércitos realistas o independentistas les otorgó protección y trabajo si continuaban mostrando fidelidad a las figuras e intereses representados en sus banderas, pero pese a ello, tampoco se recuerda o se ha despreciado la participación de los negros y mulatos en el proceso de independencia. No se recuerdan aquellos que en Cartagena de Indias, el 14 de junio de 1810, expulsaron al gobernador español Francisco de Montes, reuniéndose en pelotones en las esquinas y bocacalles de la ciudad con armas de todas clases, ni los libres de todos los colores y esclavos, verduleras, artesanos, pulperos, chicheros, revendedores y desocupados, que participaron también en la construcción de la nación y que en Santa Fe de Bogotá, el 20 de julio de 1810, proclamaron la Junta Suprema y eligieron a los Pey, Castillo, Suescun, Nepomuceno Lago, Acevedo y Gómez, Torres, Baraya o Morales, entre otros, por aclamación popular. También se ha olvidado a todos aquellos y aquellas que el 4 de febrero de 1811 ayudaron en Cartagena a los comerciantes criollos a expulsar a los españoles para hacerse con el poder, cuando el mulato Pedro Romero abrió la sala de armas y la repartió entre negros, zambos y mulatos. Los mismos que el 11 de noviembre de 1811 obligaron a esos mismos criollos a despojarse de la degradante dependencia respecto a la metrópoli y les obligaron a que se jurase la independencia absoluta con respecto al gobierno español. Recuperado por la historiografía, uno de sus caudillos, Pedro Medrano, fue retratado despreciativamente por el historiador Gabriel Jiménez Molinares como un, y cito, hombre oscuro, ignorante, pero intrépido caudillo del bajo pueblo que, elevado a la categoría de gobernador, congregaría la chusma irresponsable y se haría fuerte aun cuando sucumbiera la sociedad, dijo. Tampoco fueron recordados los que en Mompox a finales de noviembre de 1819 conspiraron para tomar las armas y expulsar a los realistas. Se había formado, decían los documentos oficiales, una reunión por la cual intentaba sorprender a la madrugada el cuartel y apoderarse de las armas. «Soy Lineros, oficial primero de la administración del aguardiente». Habiéndole preguntado el cabo primero Valenzuela que qué quería, Lineros le indicó que no se asustara y en tono bajo le murmuró:
Gran patriota, ya es tiempo de que nuestras armas brillen y salgan de la esclavitud que tan oprimidos nos tienen. Aparecieron 12 zambos, armados de machete, daga y espada junto con cuchillos, y dijeron a Valenzuela: gran patriota, no hay que tener miedo a morir por la patria. Es una corona de laurel que llevamos al cielo. Por nosotros, desde ahora, lo elegimos por un ciudadano coronel comandante de las Fuerzas Sutiles del Río Magdalena. A nombre de la legítima causa que defendemos, pase usted a hacerse cargo de 150 hombres armados de armas blancas y verdaderos patriotas que existen en el monte detrás del estanco de aguardiente. Valenzuela, nombrado comandante de las Fuerzas Sutiles, arengó a los allí presentes, indicándoles que jamás había consentido que hubiese ningún cobarde entre los soldados que él había comandado. Cito: ánimo, chinitos, corazón con Dios y pecho a la bala. No hay que temer, valerosos ciudadanos. Viva el patriotismo, muerte a todos los que quieren interrumpir nuestro orden. Digan todos conmigo: viva la patria, viva el patriotismo, vivan los justos derechos que defendemos, viva la memorable ciudad de Mompox y muerte a cuantos pretendan tenernos bajo el yugo de la esclavitud. Recordemos hoy a todos aquellas y aquellos que también hicieron posible la existencia de esta nación durante la patria boba y durante el régimen del terror. La historia no admite exclusiones, ni olvidos, ni homogeneidades. Todas y todos también construyeron la nación, incluso cuando a menudo los nuevos ciudadanos, los propietarios, los sujetos de derechos políticos, los reconocidos como forjadores de la nación, se negaran a luchar. Recordemos al general José de San Martín cuando desesperado reconoció, cito: los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos. Fin de la cita. Asumamos, por último, como historiadores, nuestra responsabilidad para que un pasado luminoso, no tenebroso, siga siendo maestro de un futuro fulgurante y esperanzador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Justo Cuño. Este es ¿cómo decirle? Es un ensayo casi, aparte de su fundamento histórico. Es un ensayo casi que nos muestra un camino que deberíamos todos deambular y reconocer que todos los participantes, y aun aquellos que no lo fueron, ¿no?, hacen parte de la formación de la patria y hacen parte, pues, más específicamente de la formación de la República. Esta academia, que fue fundada un poco para justificar lo que tú has bien llamado una versión de la historia, y la utilizó al servicio de la justificación de esa independencia, y en cierto modo le hizo un servicio a la patria, que luego naturalmente dejó de serlo tanto, y nosotros desde hace ya muchos años, pero especialmente ahora, estamos tratando de desafinar eso que fue afinado durante un siglo para que entendamos mejor lo que somos. Muchas gracias, doctor Justo. Muchas gracias, presidente. Informamos que el diploma y la insignia le será entregado al doctor Justo Cuño Bonito en su próxima visita a Colombia. El texto del diploma dice así: República de Colombia, Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del doctor Justo Cuño Bonito, lo ha elegido como académico correspondiente extranjero de la Corporación, Bogotá, Distrito Capital, 5 de octubre de 2021. Firman el presidente Rodolfo Segovia Salas,
el vicepresidente Santiago Luque Torres y el secretario académico Roger Pita. Agradecemos inmensamente al doctor Justo Cuño Bonito por tan magnífica conferencia. Si alguien tiene una pregunta en un discurso, por favor, que hacerle al doctor Cuño para explayar un poco estos conceptos profundos con los que nos ha regalado, está abierta la sesión. Solo se puede decir excelente conferencia. Una nueva interpretación de nuestra realidad y que será de gran ayuda para los doctorados y para las personas que se están formando en historia, para dar una nueva visión de la historia en Colombia. Muchas gracias, querida profesora, maestra Diana Soto. Una excelente conferencia y una gran clase, Justo. Un abrazo muy fuerte. Excelente. Muchas gracias, querido Juan Marchena, querido maestro. Felicitaciones, Justo. Excelente, excelente charla. Vienes a establecer un nuevo paradigma historiográfico. Te felicito por esto. Muchas gracias, querido Alonso. Profesor Javier Guerrero tiene la palabra. Muchas gracias, Roger. Bueno, yo quiero exaltar esta excelente conferencia de Justo Cuño, que realmente es una lección de erudita, de comprensión y reinterpretación de la historia del proceso independentista. Yo creo que con equilibrio y con sensatez tenemos que buscar nuevas miradas y Justo Cuño nos ha abierto un buen camino. Justo me congratulo de estar aquí presente y me congratulo también de tenerte como compañero en la academia. Bienvenido. Muchísimas gracias, querido Javier, querido maestro. Buenas noches. Sí, profesor. Gracias, presidente y señor secretario. Gracias al maestro y amigo Justo Cuño por su conferencia. Simplemente quería aprovechar el momento para llamar la atención sobre el hecho de que dos eminentes académicos españoles y maestros y amigos americanistas como Juan Marchena y Justo Cuño hayan ingresado a la Academia Colombiana de Historia es una buena señal precisamente de que esas historias maniqueas de uno u otro lado del Atlántico deben tener un futuro distinto en una síntesis crítica de nuestras historias comunes. Así que bienvenidos y felicitaciones por la excelente exposición de Justo Cuño. Un abrazo. Gracias, profesor Oscar Almario, por sus comentarios. Muchas gracias, querido Oscar. Completamente de acuerdo con su apreciación. Profesor Justo, quizás si me permite una pregunta, si nos pudiese ampliar un poco sobre el revisionismo que se ha registrado en España con relación al proceso de independencia y particularmente con los jóvenes y con los niños, con las escuelas y colegios en España, cómo se ha registrado en los últimos años esa revisión sobre lo que fue el proceso de independencia de estos territorios americanos. Pues, Roger, lo que puedo indicar es que lamentablemente no ha habido ningún tipo de revisión, sino que se ha mantenido prácticamente íntegro el discurso franquista, que se ha heredado esa historia maniquea, ¿no?, de los gloriosos españoles que conquistaron el Nuevo Mundo,
lo descubrieron y que salvaron a los pobres inditos que estaban allí, llevándoles la cultura castellana y llevándoles la religión católica. Eso por una parte, y luego se pega un gran salto a las consecuencias nefastas del proceso de independencia y cómo, en fin, todos estos criollos que no atendían razones y que, digamos, se enfrentaron a la mejor patria que podrían haber tenido, que era la patria española. Se plantea todavía así en el año 2021. Tengo 2 hijos en edad escolar y puedo dar fe de que en los textos escolares todavía se siguen marcando esos paradigmas. Por eso yo creo que esa revisión histórica, historiográfica que propone el profesor Óscar Almario es algo absolutamente urgente. Muchos de los que redactan los libros escolares están reiterando constantemente aquellos preceptos que ven escritos en los libros de historia más especializados, con lo cual es necesario crear historia especializada, revisitada y redirigida hacia otros objetivos, hacia otras miradas, para que estos textos escolares puedan tomar otras vías completamente distintas a las que tienen actualmente. Yo quería resaltar que me ha llamado enormemente la atención, porque es verdad que aquí, por un lado, aquí en España o en el otro lado y tal, parece muchas veces como un enfrentamiento y no se hace nunca una historia común. Para mí es casi de las pocas veces que he oído un punto de vista que sería tan importante el verlo así, de esa manera, por ambos lados. Me ha parecido, bueno, extraordinario. Muchas gracias, querida profesora. Sí, así lo he sentido y así lo entiendo, y no es solamente, digamos, una cuestión de que uno lo sienta, sino que además uno lo ve expresado directamente en todas las fuentes primarias, en las muchas fuentes primarias que uno ha conseguido revisar. Lo que pasa es que luego esas fuentes primarias se han interpretado de manera torticera y se han creado historias que han sido historias enfrentadas absolutamente, cuando, reitero, el conflicto, además de ser un conflicto de independencia, obviamente, es sobre todo una guerra civil. Quizá por eso fue una guerra civil tan absolutamente cruenta, ¿no? Como todas las guerras civiles. Pero fue una guerra civil que no solamente separó de manera maniquea y simplista, ¿no?, españoles y americanos, sino que fueron auténticos dramas dentro incluso de las propias familias, donde había a lo mejor 4 hermanos y 2 eran patriotas y 2 eran realistas y se estaban enfrentando constantemente en los ejércitos patriota y realista constantemente. Bueno, pues eso, digamos que esa diversidad de la historia, esa complejidad de la historia es la que nos tocaría reconstruir. Claro, lo que pasa es que muchas veces se queda como en la superficie, cada uno según lo que piensa o lo que sus intereses o lo que le parece, y no se llega al fondo de las cosas. Claro, profesora, por eso he insistido desde el principio en que debemos considerar que la historia es tan ciencia como la física o como las matemáticas, y que uno no puede estar constantemente al albur de las opiniones o de las ideologías, sino de los hechos que nos muestran las fuentes y de su interpretación a través de una metodología científica. Yo creo que eso enaltece la historia y nos enaltece y nos da honestidad a nosotros como historiadores. Sí. Ojalá se avance en ese aspecto. Ojalá. Profesor Cuño, en primer lugar, felicitarlo y agradecerle por su extraordinaria exposición, porque nos deja muchísimas enseñanzas. Cuando uno investiga historia, uno está sometido a su cultura, a sus emociones, a todo lo que heredó por una tradición oral o por la educación en el colegio. ¿Usted cómo logra tomar distancia de esa
historia paradigmática que hay en España y que la tenemos acá, pero que usted asume un papel crítico frente al papel de los españoles en América. ¿Cómo lo logra? Porque me parece interesante. Mire, eso, doctor Gardner, eso es sería una respuesta que daba para otra magistral conferencia como la actual. Y yo voy a decirle ante todo, doctor Cuño, además de muchas gracias y de habernos abierto esta autopista de muchos carriles por la que realmente deberíamos hacer el esfuerzo por transitar. Pero queremos decirle que además de los agradecimientos, no queremos retenerlo más, que está bienvenido a acompañarnos si usted quiere, pero vamos a seguir con los aspectos ordinarios de la academia, que son breves, pero de todas maneras hay que evacuarlos. Muchas gracias, señor presidente.